Las imágenes que ves muestran a un hombre regresando al lugar donde murió su propia esposa. Esposado y bajo la mirada de los investigadores, utiliza un cuerpo simulado para recrear cómo la atacó sin piedad con un arma blanca hasta provocarle al menos 22 heridas. No está representando una escena ficticia. Está mostrando con sus propios movimientos lo que hizo aquella noche. La víctima era una joven de 26 años, tatuadora e influencer, que había conseguido que cientos de miles de personas siguieran su vida a través de una pantalla. Pero detrás de esa imagen pública existía un matrimonio cargado de conflictos, acusaciones y una inquietante historia que incluso llegó a exponerse frente a las cámaras de televisión. Quédate hasta el final para conocer el caso que estremeció a Rusia. El caso de Anastasia Grishman. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy José y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. El 10 de agosto de 2022, agentes de la policía llegaron hasta un apartamento ubicado en San Petersburgo, Rusia. Buscaban a una joven de 26 años que llevaba varios días sin ser vista y cuya ausencia había comenzado a preocupar seriamente a personas cercanas. Nadie respondió desde el interior, por lo que los agentes terminaron entrando por la fuerza. El lugar ofrecía una imagen inquietante. Había cajas, maletas y ropa acumulada en distintas zonas de la vivienda. En la cama encontraron manchas de sangre y varios objetos estaban dispersos alrededor, como si allí hubiera ocurrido algún tipo de altercado. Además, dentro del apartamento había un olor intenso a perfume. La inspección continuó hasta el baño. Allí, dentro de la bañera, encontraron el cuerpo sin vida de una mujer. Era Anastasia Grishman, una conocida tatuadora y creadora de contenido de 26 años, que había conseguido reunir a cientos de miles de seguidores en las redes sociales. El estado de la vivienda y las manchas encontradas convertían aquel apartamento en una escena que debía ser examinada cuidadosamente. Pero antes de establecer qué había ocurrido allí, los investigadores necesitaban reconstruir los últimos días de Anastasia y entender por qué nadie había conseguido verla. Su verdadero nombre era Anastasia Igorevna Kamlovskaya. Había nacido el 7 de febrero de 1996 en San Petersburgo y fue hija única de una familia que atravesó serias dificultades durante buena parte de su infancia. Su padre tenía problemas con el alcohol y estuvo ausente durante largos periodos, por lo que su madre, Elena, quedó prácticamente sola a cargo de ella. La situación económica llegó a ser tan complicada que ambas pasaron temporadas sin un hogar verdaderamente estable, compartiendo espacios y camas en albergues mientras Elena trabajaba durante largas jornadas para conseguir lo necesario para subsistir. El trabajo incluso obligaba a su madre a desplazarse entre distintas ciudades. Anastasia pasó así buena parte de sus primeros años en medio de cambios constantes y con una figura paterna prácticamente inexistente. Cuando cumplió 12 años, Elena tomó una decisión buscando darle mayor estabilidad. Envió a su hija a otra ciudad, aproximadamente 30 kilómetros al sureste de San Petersburgo, para que viviera con su abuela paterna. Por primera vez, Anastasia tendría un espacio más estable, aunque aquello también significaba vivir lejos de su madre. Al principio, Elena intentaba visitarla durante los fines de semana, pero el trabajo y la distancia hicieron que aquellos encuentros fueran cada vez menos frecuentes. Tiempo después, rehizo su vida y volvió a casarse, mientras Anastasia continuaba viviendo con su abuela. Algunas personas cercanas describieron aquella etapa como emocionalmente complicada para la adolescente y señalaron que llegó a sentirse relegada dentro de la nueva vida de su madre.
Sin embargo, otros testimonios ofrecieron una visión menos sencilla de la relación. Hablaban también de una adolescente rebelde que buscaba independencia mientras Elena y su nuevo esposo intentaban mantener ciertos límites sobre ella. En casa de su abuela, Anastasia encontró algo que terminaría ocupando gran parte de su tiempo: el arte. La mujer apoyó aquel interés comprándole pinturas, pinceles y lienzos, y la joven comenzó a utilizar el dibujo y la pintura como una forma de expresión. A los 15 años decidió trasladar esa afición a su propia piel. A pesar de ser menor de edad, se hizo su primer tatuaje con el apoyo de su abuela. Desde entonces, los tatuajes dejaron de ser para ella una simple cuestión estética y comenzaron a convertirse en una parte fundamental de su identidad artística. Al terminar la enseñanza obligatoria, Anastasia comenzó a explorar distintos caminos profesionales. Tomó clases relacionadas con la mecánica de automóviles, se interesó por la programación y consiguió un trabajo a tiempo parcial como aprendiz en un salón de tatuajes. Era inquieta, autodidacta y tenía intereses muy diversos. Su apariencia también comenzó a convertirse en una extensión de esa personalidad: cabello teñido, piercings, ropa atrevida y cada vez más tatuajes. A los 16 años abrió una cuenta en una red social rusa donde compartía su afición por el anime, los videojuegos y el arte corporal. Cuando cumplió 18 años, los tatuajes ya se perfilaban como su principal actividad profesional. Comenzó a especializarse en diseños inspirados en series y animaciones japonesas, y utilizaba su propio cuerpo para mostrar parte de su trabajo. Paralelamente ofrecía cursos relacionados con programación y diseño gráfico. Los ingresos obtenidos con estas actividades finalmente le permitieron abandonar la casa de su abuela y comenzar a vivir por su cuenta. Anastasia también quería hacerse conocida. En algún momento intentó participar en un programa ruso centrado en cambios de imagen, pero no fue seleccionada. Después comenzó a desarrollar con mayor fuerza su propia identidad en Internet y adoptó el nombre artístico con el que terminaría siendo conocida: Anastasia Grishman. Según algunos reportes, eligió aquel apellido buscando un nombre que resultara sencillo de pronunciar incluso para una audiencia extranjera. Su intención era ampliar el público al que podía llegar con su contenido. A partir de 2019, cuando tenía 23 años, su presencia en plataformas de videos cortos creció considerablemente. Llegó a reunir más de 300,000 seguidores mostrando su vida cotidiana, su particular apariencia, sus tatuajes y diferentes aspectos de su trabajo. Para entonces, casi todo su cuerpo estaba tatuado, y buena parte de los diseños se los había realizado ella misma. También publicaba fotografías caracterizadas como personajes de anime, combinando así dos de los elementos que más habían definido su imagen: el arte corporal y la cultura japonesa. Hacia finales de 2021, Anastasia recibió como cliente a un joven llamado Dmitry Chernyshov, de 23 años. Había llegado hasta ella interesado en realizarse un tatuaje de gran tamaño que requería varias sesiones. Dmitry había nacido el 15 de febrero de 1998 en Moscú. Su madre murió cuando era pequeño y posteriormente fue criado por su padre y su madrastra. Quienes lo conocían lo describían como una persona reservada, tranquila y tímida. Durante su adolescencia había mantenido una presencia activa en una red social rusa. Allí publicaba sobre poesía, relaciones sentimentales y otros aspectos de su vida, pero también mostraba una particular fascinación por la muerte. Compartía fotografías tomadas en cementerios y comentarios relacionados con las tumbas que visitaba. También había publicado criterios muy específicos sobre las mujeres con las que estaría dispuesto a mantener una relación. Para cuando llegó al estudio de Anastasia, llevaba varios años con una pareja y trabajaba en áreas relacionadas con programación y diseño web. El tatuaje que había encargado necesitaba varias citas. Anastasia y Dmitry comenzaron así a pasar largas horas juntos mientras ella trabajaba sobre el diseño. Las sesiones de tatuaje hicieron que comenzaran a conocerse mejor. Descubrieron intereses comunes por el arte y los automóviles, y aquella relación profesional
fue transformándose en una cercanía cada vez mayor. El problema era que Dimitri llevaba alrededor de 5 años con otra mujer. Cuando su acercamiento con Anastasia dejó de ser únicamente amistoso, comenzaron los conflictos con su pareja hasta que aquella relación terminó. Poco después, la pareja formalizó su noviazgo. Él empezó además a involucrarse directamente en la carrera de ella. Ayudaba a organizar publicaciones, citas, cursos y propuestas comerciales, asumiendo cada vez más funciones dentro de sus actividades profesionales. La relación avanzó rápidamente y alrededor de febrero de 2022, ambos se casaron. Después del matrimonio, Anastasia comenzó a producir junto a Dimitri contenido para adultos. Primero utilizaron plataformas como OnlyFans y posteriormente extendieron ese material a otros sitios especializados. La decisión aumentó la exposición pública de la joven y terminó llevándola a un programa de televisión dedicado a discutir su nueva actividad. Allí no estaría sola. Entre los invitados se encontraba su madre, Elena, quien manifestó abiertamente su rechazo y responsabilizó en buena medida a Dimitri por el cambio que veía en su hija. Anastasia respondió que aquella había sido una decisión propia. Negó que su esposo la hubiera introducido en ese mundo y aseguró que era algo que había querido hacer anteriormente, pero para lo cual no había encontrado apoyo. La conversación ya era tensa cuando apareció otra invitada que conocía personalmente a Dimitri, su expareja. El encuentro entre ambas mujeres se convirtió rápidamente en una confrontación. Anastasia acusó a la exnovia de Dimitri de actuar por celos e incluso de intentar imitarla. La otra mujer respondió asegurando que Dimitri estaba aprovechándose de Anastasia y que se había interesado en ella por la notoriedad que ya tenía. Pero su acusación más seria fue otra. Frente a las cámaras afirmó que durante su relación, Dimitri había ejercido violencia psicológica y física contra ella. Según relató, cuando él acudió a recoger sus pertenencias después de la separación, llegó a golpearla y apretarle el cuello. Anastasia intervino inmediatamente para defender a su esposo. Aseguró haber presenciado parte del conflicto y sostuvo que la mujer lo había atacado con objetos punzantes. También argumentó que la policía había intervenido y que, si Dimitri realmente hubiera cometido la agresión que ella describía, los agentes se lo habrían llevado. La acusación y la defensa quedaron así enfrentadas públicamente frente a las cámaras, cada una ofreciendo una versión completamente diferente de aquella relación. Durante aquella misma entrevista, Elena también reaccionó a las acusaciones contra Dimitri. Dijo que le resultaba difícil reconocer en aquellos relatos al joven que ella conocía, pues frente a ella siempre se había mostrado tranquilo, tímido y educado. Finalmente, Dimitri apareció en el programa. Cuando le preguntaron por qué había terminado con su antigua pareja para estar con Anastasia, respondió desacreditando a su exnovia y volvió a describirla como una persona histérica. La discusión terminó con varios de los presentes cuestionando la relación y pidiéndole a Anastasia que considerara seriamente las acusaciones que acababa de escuchar. Elena, por su parte, le pidió que abandonara la producción de contenido para adultos. Anastasia manifestó que estaba dispuesta a hacerlo por su madre. Dimitri aseguró frente a las cámaras que respetaría cualquier decisión que su esposa tomara. En los meses siguientes, la relación comenzó a atravesar serias dificultades. Según declaró posteriormente Elena, Dimitri había dejado sus otros trabajos y dependía económicamente de las actividades de Anastasia, una situación que generaba discusiones entre ambos. La joven habría comenzado a plantearse una vida separada de su esposo. Su madre aseguró que incluso le había hablado sobre la posibilidad de dejarlo y marcharse de Rusia. Anastasia tenía especial interés por Corea del Sur, donde contaba con algunos amigos y esperaba comenzar una nueva etapa. Entre sus planes estaba abrir su propio estudio de tatuajes. Para conseguirlo, habría comenzado a vender pertenencias y reunir dinero para el viaje. También se había acercado a otro hombre relacionado con las redes sociales, a quien, según los reportes recogidos sobre el caso, le hablaba de sus problemas matrimoniales
y de su frustración por la dependencia económica de Dmitry. Hacia mediados de julio de 2022, algunas versiones señalaban que la relación prácticamente había terminado y que Dmitry ya no permanecía de manera habitual en el apartamento. Este punto, sin embargo, no quedó establecido con la misma claridad que otros hechos del caso. Lo que sí describieron personas cercanas fue a una Anastasia concentrada en reorganizar su vida. Vendía algunas de sus cosas, reunía dinero y mantenía la idea de marcharse a Corea del Sur. En el apartamento había cajas, maletas y prendas acumuladas, compatibles con alguien que estaba seleccionando qué conservar, qué vender y qué llevar consigo. A finales de julio, mientras aquellos planes seguían en marcha, las personas que acostumbraban a verla comenzaron a perder el contacto directo con ella. Desde sus cuentas continuaban saliendo publicaciones y mensajes de texto. Sin embargo, ya no había fotografías ni videos recientes, tampoco transmisiones en directo, y quienes intentaban llamarla no conseguían hablar con ella. Una de sus amigas comenzó a prestar especial atención a las respuestas que recibía. Aunque provenían de las cuentas de Anastasia, la manera de escribir le resultaba extraña y diferente a la que conocía. Los días pasaban y nadie conseguía verla ni escuchar su voz. Para su círculo cercano, aquellos mensajes dejaron de ser suficientes para demostrar que Anastasia realmente estaba bien. En medio de aquellas dudas, una amiga en común recordó una conversación que había mantenido días antes con Dmitry durante una reunión. Según su testimonio, el joven le había contado que existía un extraño acuerdo entre él y Anastasia. Afirmaba que ella le había pedido que, si alguna vez atravesaba una crisis en la que quisiera terminar con su propia vida, él debía ayudarla a poner fin a su sufrimiento. Pero Dmitry no se limitó a hablar de aquel supuesto pacto. La amiga aseguró que él le dijo que Anastasia llevaba varios días pidiéndole que cumpliera su promesa y que finalmente lo había hecho. Cuando ella intentó comprender exactamente qué estaba diciendo, Dmitry afirmó que había herido a Anastasia hasta causarle la muerte. También habló de entregarse a las autoridades o hacerse daño a sí mismo. La mujer quedó así con una afirmación extremadamente grave proveniente del propio esposo de Anastasia, mientras las cuentas de la joven continuaban enviando mensajes. Alrededor de una semana después de aquella conversación, Anastasia seguía sin aparecer. La amiga, cada vez más convencida de que los mensajes que recibían no habían sido escritos por ella, comunicó a la policía lo que Dmitry le había contado y pidió que revisaran el apartamento. Así se llegó al 10 de agosto de 2022. Los agentes acudieron a la vivienda de San Petersburgo y, al no obtener respuesta, entraron por la fuerza. Encontraron las cajas y pertenencias acumuladas, las manchas de sangre sobre la cama y aquel intenso olor a perfume que impregnaba el lugar. Después revisaron el baño. Dentro de la bañera estaba el cuerpo de Anastasia. La búsqueda había terminado. A partir de ese momento, aquella vivienda quedó bajo control de los investigadores como una posible escena criminal. Con el apartamento asegurado, los investigadores comenzaron a examinar el cuerpo y las manchas encontradas en la vivienda. Las primeras observaciones confirmaron que Anastasia había sufrido un ataque extremadamente violento con un arma punzocortante. Presentaba heridas en distintas partes del cuerpo, entre ellas el cuello, la cabeza, el torso y las extremidades superiores. Posteriormente, la investigación judicial establecería que había recibido al menos 22 heridas. Los peritos también determinaron que el cuerpo llevaba varios días dentro del apartamento. Aquello explicaba otro detalle de la escena. Alguien había bloqueado los conductos de ventilación y utilizado grandes cantidades de perfume, aparentemente para intentar contener o disimular el olor. Ahora había que localizar a la persona que podía explicar qué había ocurrido dentro de aquella habitación. La atención de los investigadores se concentró rápidamente en Dmitry. No se encontraba en el apartamento y, además de ser el esposo de Anastasia, existía aquella grave conversación que una amiga había relatado a la policía. Los agentes utilizaron los registros de geolocalización de su teléfono para seguir sus movimientos.
Dimitri apagó el dispositivo, pero la última ubicación disponible permitió reducir la zona de búsqueda. Ese mismo 10 de agosto consiguieron localizarlo en un establecimiento de alojamiento a unos 30 minutos del apartamento. Fue detenido y trasladado para ser interrogado. Frente a los investigadores, Dimitri terminó admitiendo que había causado la muerte de Anastasia. Con su confesión, los investigadores pudieron comenzar a reconstruir lo sucedido. Dimitri situó los hechos durante la noche del 31 de julio de 2022, dentro del apartamento que había compartido con Anastasia. En una de sus primeras versiones, habló de los conflictos que atravesaba la pareja y de una fuerte discusión. Reconoció que tomó un cuchillo de la cocina y atacó a Anastasia mientras ella se encontraba sobre la cama. La investigación estableció que le produjo al menos 22 heridas. Después trasladó el cuerpo hasta el baño y lo dejó dentro de la bañera. Dimitri también admitió haber bloqueado la ventilación del apartamento y utilizado el perfume de Anastasia para intentar disimular el olor mientras el cuerpo permanecía en la vivienda. Durante varios días, nadie que escribiera a las cuentas de Anastasia sabía todavía lo que había ocurrido dentro de aquel apartamento. La confesión permitió aclarar una de las grandes incógnitas de los días anteriores. Mientras el cuerpo de Anastasia permanecía dentro del apartamento, Dimitri había tomado su teléfono y utilizado sus cuentas para fingir que continuaba con vida. Publicaba contenido y respondía a algunos mensajes de sus amigas, intentando mantener una apariencia de normalidad. Por eso existía actividad en sus redes, pero nadie conseguía verla en persona, hablar con ella por teléfono o encontrar fotografías y videos recientes. Durante casi una semana, quienes escribían pensando que conversaban con Anastasia, en realidad estaban recibiendo respuestas de Dimitri. El intento había conseguido prolongar la incertidumbre durante varios días, pero también había dejado comunicaciones y movimientos digitales que ahora podían ser examinados como parte de la investigación. A medida que avanzaron sus declaraciones, Dimitri modificó la explicación sobre lo ocurrido. Ya no presentó la muerte únicamente dentro del contexto de una discusión. Aseguró que Anastasia le había pedido que terminara con su vida. Era la misma historia del supuesto pacto que había mencionado anteriormente frente a una amiga. Según él, Anastasia atravesaba una situación emocional extrema y llevaba días insistiendo para que cumpliera aquella petición. En redes sociales también comenzó a circular una publicación atribuida a una persona cercana a la pareja que defendía una versión similar. El relato sostenía que no se había tratado simplemente de una pelea, sino de una decisión que Anastasia supuestamente había tomado y que Dimitri había aceptado ejecutar. La familia rechazó aquella explicación y cuestionó que se intentara presentar la muerte como una decisión compartida. La versión de Dimitri tendría que ser confrontada con las pruebas reunidas sobre la relación y con lo ocurrido dentro del apartamento. Las declaraciones recogidas durante la investigación mostraron un matrimonio profundamente deteriorado. Elena aseguró que su hija estaba considerando separarse y marcharse de Rusia, mientras Dimitri dependía económicamente de las actividades de Anastasia. También surgieron testimonios sobre la cercanía de ella con otro hombre al que le confiaba sus problemas matrimoniales. Paralelamente, Anastasia vendía pertenencias, reunía dinero y mantenía sus planes de trasladarse a Corea del Sur. La investigación judicial terminó descartando que el ataque pudiera explicarse simplemente como el cumplimiento de aquel supuesto pacto. El tribunal estableció que la pareja mantenía frecuentes conflictos y situó los celos como el motivo que desencadenó la agresión. De esta manera, la explicación presentada por Dimitri quedó enfrentada a la conclusión que posteriormente sostendría la justicia. Anastasia no murió porque él hubiera aceptado ayudarla a terminar con su vida, sino como consecuencia de un ataque cometido durante los conflictos entre ambos. Como parte de las diligencias, los investigadores llevaron a Dimitri nuevamente al apartamento para realizar una reconstrucción de los hechos. Las imágenes de aquella recreación mostraron al joven esposado mientras utilizaba un cuerpo simulado para indicar la posición de Anastasia y reproducir sus movimientos durante el ataque.
Frente a los investigadores, explicó cómo había utilizado el arma blanca y cómo posteriormente había trasladado el cuerpo hasta el baño. La reconstrucción permitió documentar su relato directamente dentro del escenario donde se había cometido el crimen y quedó incorporada entre las evidencias del proceso penal. El caso avanzó finalmente hasta los tribunales, y casi un año y medio después de la muerte de Anastasia, Dmitry tuvo que responder judicialmente por lo que había hecho. El 22 de enero de 2024, el Tribunal del Distrito dictó sentencia. Dmitry fue declarado culpable del asesinato de Anastasia. Durante el proceso se estableció que la pareja mantenía frecuentes discusiones relacionadas con los celos y que, la noche del 31 de julio de 2022, una de aquellas disputas terminó con el ataque. El tribunal lo condenó a 8 años de prisión en una colonia de régimen estricto. La duración de la pena generó indignación y críticas alrededor del caso debido a la violencia del ataque y a todo lo que Dmitry hizo posteriormente para mantener la apariencia de que Anastasia continuaba con vida. Para su familia y para quienes habían seguido el caso, quedaba una cifra difícil de separar de todo lo ocurrido. Por la muerte de una joven de 26 años, Dmitry cumpliría una condena de apenas 8 años. Anastasia Grishman había construido desde muy joven una identidad propia. Convirtió el arte en profesión, su cuerpo en parte de ese trabajo y las redes sociales en una plataforma desde la que consiguió la notoriedad que durante años había buscado. Pero detrás de aquella exposición pública también existía una vida personal que atravesaba conflictos cada vez más profundos. Lo especialmente inquietante de su historia es que algunas señales llegaron a mostrarse incluso frente a las cámaras. Una expareja acusó públicamente a Dmitry de violencia. Anastasia lo defendió, y meses después, ella misma terminó perdiendo la vida dentro de su apartamento. Sin embargo, aquellas acusaciones previas tampoco deben utilizarse para convertir lo ocurrido en algo inevitable. La responsabilidad por el ataque perteneció exclusivamente a quien decidió cometerlo. Y después quedaron los números. Al menos 22 heridas. Varios días utilizando las cuentas de Anastasia para aparentar que continuaba con vida y finalmente una condena de 8 años. Una sentencia que inevitablemente dejó abierta una discusión sobre si la respuesta de la justicia estuvo realmente a la altura de la violencia de este crimen. Quiero conocer tu opinión sobre este caso. ¿Crees que 8 años representan una condena justa por lo que ocurrió con Anastasia? ¿Piensas que las acusaciones realizadas por la expareja de Dmitry debieron encender mayores alarmas alrededor de él? ¿Y qué te provoca saber que, después de matarla, utilizó sus propias redes para hacer creer a quienes la querían que todavía estaba viva? Los voy a leer en los comentarios. Quiero saber qué conclusión les deja esta historia. Nos encontramos en el próximo caso. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.